Seguridad en PIMU. La seguridad de tus datos es algo muy importante para nosotros. Por eso, tomamos medidas para estar protegidos ante ataques cibernéticos. Las aplicaciones están alojadas en un ambiente seguro, y además trabajamos para que las web apps se encuentren más protegidas. PIMU es una aplicación web alojada en los servidores de Zoho Cloud. La nube de Zoho. Zoho Cloud es un servicio de alojamiento para aplicaciones web en servidores. La nube de Zoho tiene servidores alrededor del mundo en al menos 9 locaciones. La ubicación que se adapta mejor a usuarios en México es San Francisco. Características y ventajas de Zoho Cloud. Actualizaciones. Las actualizaciones son imperceptibles para los usuarios. Actualizaciones de sistema operativo y de seguridad se actualizan de manera automática, brindando seguridad y compatibilidad con dispositivos con acceso a Internet. Se aplican, a menudo mensualmente, parches de seguridad, para mantener los servidores seguros y actualizados, con actualizaciones lo más frecuente posible para vulnerabilidades críticas. Mantenimiento. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en la infraestructura física del centro de datos. Monitoreo 24 horas. Tareas programadas, y pronóstico de problemas analizando datos para actuar antes que ocurra un problema. Si algo malo ocurre, se manejan respaldos diarios, lo cual hace fácil recuperarse de cualquier problema. Seguridad. Nadie puede permitirse ser hackeado. Cuando sucede, cuesta. Distinto a la mayoría de soluciones de alojamiento de aplicaciones que brindan muy poca o nada de seguridad, cada servidor de la nube de Zoho está construido con su propio sistema de seguridad, hecho a la medida, con potencia industrial, de múltiples niveles integrado y tejido en su propio núcleo. Un cortafuegos o firewall inteligente, detección de intrusos y hackeos, y Linux con seguridad mejorada proveen la máxima protección contra intrusos. Aclarando que no hay sistema completamente impenetrable. ¿Qué tan seguro es Zoho Cloud? Zoho Cloud es considerado un ambiente muy seguro para las aplicaciones Zoho Web porque incluye múltiples niveles de seguridad, además de manejar actualizaciones y capas de seguridad por el equipo Zoho. Más allá, el servicio brindado maneja todas las actualizaciones y parches de seguridad para todos los sistemas operativos, siendo ellos pioneros del desarrollo multiplataforma desde hace más de 20 años. Aseguramiento de base de datos. Proteger cada base de datos SQLite de PIMU implica varias capas de protección. Comunicación segura. Con SSL y TLS, TLS versión 1.2. Esto cifra los datos en tránsito entre el navegador del usuario y su aplicación web PIMU. Incluidas las credenciales de inicio de sesión y los datos confidenciales que se intercambian con la base de datos. Opcional. Si requiere usar su propio certificado SSL, contáctenos. Túnel SSH. Para conectarnos a su base de datos desde aplicaciones externas, como el administrador de la base de datos o un gestor de archivos en servidor, está habilitado el túnel SSH. Esto crea una conexión segura y cifrada a su base de datos. Opcional. Servidor y base de datos independientes. Si su negocio se lo permite, considere alojar su base de datos en un servidor independiente y aislado del servidor web principal para mayor aislamiento y seguridad. Configuración y administración de la base de datos. Mantenemos actualizado el software para gestionar la base de datos. SQLite. Y el entorno de desarrollo de Zoho para corregir las vulnerabilidades de seguridad. Restricción de acceso. Base de datos configurada para que solo acepte conexiones de fuentes confiables, como la dirección IP de su servidor Zoho Cloud. Registros de auditoría. Hemos habilitado y revisamos periódicamente los registros de auditoría de la base de datos para detectar actividades sospechosas. Copia de seguridad y recuperación. Se cuenta con una estrategia sólida de copia de seguridad y recuperación para protegerse contra la pérdida de datos y garantizar la continuidad del negocio. Cada 24 horas se crea un respaldo de la base de datos. Opcional. Auditoría personalizada a su base de datos. Contáctenos. Al implementar estas medidas, se mejora significativamente la seguridad de su base de datos, cuando utilice PIMU. Aclarando que no hay sistema completamente impenetrable. Medidas de seguridad contempladas por el cliente. Autenticación. Contraseñas con alto grado de fortaleza en seguridad. Se deben utilizar contraseñas seguras y únicas para los usuarios y administradores de la base de datos.
Principio de mínimo privilegio. Se otorgan a los usuarios de la base de datos solo los privilegios necesarios. Candados. Solicite candados requeridos para su negocio, para casos no permitidos. Definir información crítica. Monitoreo y análisis de información. Muchas gracias por su atención. Aseguramiento de base de datos. Proteger cada base de datos SQLite de PIMU implica varias capas de protección. Comunicación segura. Con SSL y TLS, TLS versión 1.2. Esto cifra los datos en tránsito entre el navegador del usuario y su aplicación web PIMU. Incluidas las credenciales de inicio de sesión y los datos confidenciales que se intercambian con la base de datos. Opcional. Si requiere usar su propio certificado SSL, contáctenos. Túnel SSH. Para conectarnos a su base de datos desde aplicaciones externas, como el administrador de la base de datos o un gestor de archivos en servidor, está habilitado el túnel SSH. Esto crea una conexión segura y cifrada a su base de datos. Opcional. Servidor y base de datos independientes. Si su negocio se lo permite, considere alojar su base de datos en un servidor independiente y aislado del servidor web principal para mayor aislamiento y seguridad. Configuración y administración de la base de datos. Mantenemos actualizado el software para gestionar la base de datos SQLite y el entorno de desarrollo de Soho para corregir las vulnerabilidades de seguridad. Restricción de acceso. Base de datos configurada para que solo acepte conexiones de fuentes confiables, como la dirección IP de su servidor Soho Cloud. Registros de auditoría. Hemos habilitado y revisamos periódicamente los registros de auditoría de la base de datos para detectar actividades sospechosas. Copia de seguridad y recuperación. Se cuenta con una estrategia sólida de copia de seguridad y recuperación para protegerse contra la pérdida de datos y garantizar la continuidad del negocio. Cada 24 horas se crea un respaldo de la base de datos. Opcional. Auditoría personalizada a su base de datos. Contáctenos. Al implementar estas medidas, se mejora significativamente la seguridad de su base de datos, cuando utilice PIMU. Aclarando que no hay sistema completamente impenetrable. Medidas de seguridad contempladas por el cliente. Autenticación. Contraseñas con alto grado de fortaleza en seguridad. Se deben utilizar contraseñas seguras y únicas para los usuarios y administradores de la base de datos. Principio de mínimo privilegio. Se otorgan a los usuarios de la base de datos solo los privilegios necesarios. Candados. Solicite candados requeridos para su negocio, para casos no permitidos. Definir información crítica. Monitoreo y análisis de información. Muchas gracias por su atención.